¿Qué tal? Les saludamos en el nombre del Señor. Dios le bendiga. Mi nombre es Onelio y estamos contentos de compartir con ustedes este tiempo de estudio juntos en que vamos a participar de la palabra del Señor. Hay un tema que hace días atrás comenzamos. Queremos abordar en el día de hoy la tercera parte de este tema que es el pecado. Y cuando dijimos en la clase pasada que era sumamente importante que cada persona, cada creyente que piensa ir a morar, a vivir en el cielo, manejara, comprendiera, entendiera a cabalidad este tema, no exageramos. Creemos que es un tema vital, de gran importancia dentro de la palabra de Dios. Por eso, desde ahora te estamos dando la invitación para que nos sigas a través de la palabra. Es la conversación, es la plática mejor, es el tema de mayor importancia en esta vida que podemos sostener. Yo creo que este tema de la Biblia y del pecado en específico está por encima de cualquier tema que podamos hablar. Lo más importante que pueda platicar, que pueda hablar un ser humano es acerca de la palabra de Dios. Es más importante que la economía, es más importante que la política, es más importante que las ciencias exactas. Por eso reiteramos la bienvenida. Adelante. Te invitamos a buscar en tu Biblia, si la tienes, el libro de Génesis, capítulo 9, está en la pizarra. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17. Lo tenemos allí en la pizarra, en una esquinita, borde superior derecho. Génesis 2, del 15 al 17. Cuando hablamos del libro de Génesis, me gusta mucho, me encanta, porque la palabra Génesis quiere decir, tiene que ver con los comienzos. La génesis de algo es el comienzo de todo. En el Génesis está la clave de todo. Están los códigos para comprender, para entender qué es lo que ocurre hoy en día. La historia, la experiencia de la historia nos ayuda a comprender el presente y nos ayuda también a valorar el futuro. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Te damos gracias, Señor, por tu palabra registrada. Te damos gracias por tu amor, como tú has tratado de dejarnos saber todo lo importante, todo lo concerniente a nuestra salvación. Te agradecemos y te alabamos. Te rogamos muy encomiadamente que tú estés con nosotros en esta tarde, que tu Espíritu Santo haga presencia, nos guíe, nos dirige en todas las cosas que vamos a hacer y que vamos a decir, para el bien de todos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así es, en el día de hoy estamos comenzando la tercera parte, y en la tercera parte de nuestro estudio vamos a abordar lo que es las consecuencias del pecado. Vamos a chequear allí en la palabra de Dios todo lo concerniente a las consecuencias del pecado. Y la primera consecuencia de la cual queremos hablar en esta tarde es, y se encuentra allí en la pizarra, es la desfiguración de la imagen divina. Y para ello vamos a usar mucho la palabra de Dios. En Génesis 9:6 leemos así:
el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque, y esta es la parte del versículo que nos interesa, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, desde que el Creador hizo al ser humano, Él lo hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa esta expresión? Que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Pues simplemente es que algunas características, algunos atributos que tiene Dios los hizo en el ser humano. Por ejemplo, Dios creó al hombre santo y Dios es santo también. Dios no lo creó en pecado. Dios creó al ser humano con un espíritu capaz de contactar con él. El hombre tiene una doble naturaleza, naturaleza es física, una naturaleza física, naturaleza espiritual. Dios es espíritu, por ahí hay semejanza, porque Dios es espíritu y el hombre también tiene una parte espiritual. El hombre puede contactar con Dios, los animales no lo podían hacer. Los animales que el mismo Dios creó no lo podían hacer, los árboles que Dios creó no lo podían hacer. Sin embargo, el hombre contactaba con Dios. El hombre es la corona de la creación natural. El hombre era el rey de la creación natural. Dios lo puso como la cabeza del mundo visible que vemos. Y una serie de cosas. Por eso es que la Biblia llama al hombre la corona de la creación, es hecho a imagen y semejanza. Pero independientemente de esto, la imagen divina en el ser humano ha quedado desfigurada y ha quedado desfigurada por el pecado. Aunque Dios ha enviado a su Hijo Jesús para que esa imagen desfigurada, dañada de Dios en el ser humano pueda ser restaurada. El Señor lo hace. Así que esa es la primera consecuencia, desfiguración de la imagen divina en el ser humano. Y otra cosa importante, eso es lo que queríamos señalar en cuanto a la primera parte. La segunda consecuencia que está en la pizarra es el pecado original. Y para ello buscamos allí en la Biblia el libro de los Salmos. Salmos número 51 nos revela acerca del pecado original. Salmo 51:5. Dice la palabra de Dios, he aquí, esta es una expresión del rey David, cuando el rey David cae en pecado, cuando el rey David tiene un percance con cierta mujer y él se vuelve a Dios y él confiesa su pecado, y en el Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la madre estuviese en pecado, sino que lo que quiere decir es que la naturaleza pecaminosa de Adán, el pecado de Adán y de Eva, el primer hombre, la primera mujer, se arraigó de tal manera, de tal forma en los seres humanos que este pecado se transmitió de generación en generación, y por eso es que todo ser humano, aunque sea un niño, aunque sea inocente, porque los niños son inocentes, pero la naturaleza pecaminosa, el pecado original, está allí en los seres humanos. Por eso dijo así, he aquí en maldad he sido formado y en pecado
me concibió mi madre. En Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21, Romanos 5 del 12 al 21, dice así la palabra de Dios, hablando del pecado original. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos. Es decir, muchas personas hablan de que no saben de Dios, no conocen de Dios. Sin embargo, la carta de Dios para el hombre, que es la Biblia, nos avisa de que tenemos un pecado original, que lo heredamos, somos naturalezas caídas, somos seres humanos caídos, somos por naturaleza inclinados, nuestra inclinación es al mal, a hacer lo contrario a la palabra de Dios, a lo contrario a la voluntad del Señor. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y la Biblia nos habla de esto. Dice, no obstante, en el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, de Cristo. En el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios había preparado en el Señor Jesucristo la obra propiciatoria para conciliarnos con Dios. Y el Señor Jesucristo hace posible que ese pecado original y ese pecado actual, que son los pecados que nosotros cometemos, que nosotros hacemos, queden perdonados, queden eliminados de la vista, de la presencia de Dios Padre. Cristo es la mejor ofrenda, es la ofrenda por el pecado. Por eso, así dice en Romanos 5, 18, así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de la justicia de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Quiere decir esto no es para toda la humanidad, esto es para todos los que hacen fe en el Señor Jesucristo. La oferta de Dios, la amnistía de Dios, el perdón de Dios está en pie, pero el ser humano tiene que tomarlo a través de la fe. Por eso la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la responsabilidad del ser humano, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que las dos primeras consecuencias del pecado es la desfiguración de la imagen divina, que Dios quiere hacerla, quiere restaurarla, quiere arreglarla a través de la persona de Jesús, porque los hijos de Dios verdaderos tienen un comportamiento correcto, espiritual, y es posible la restauración de la imagen de Dios en los seres humanos, como era al principio. La segunda consecuencia del pecado es el pecado original. Y vamos a borrar aquí en la pizarra porque tenemos más consecuencias por causa del pecado. Hay una tercera consecuencia que queremos ver en detalle con ustedes. Hemos hablado de las dos primeras y queremos hablar de la tercera. La tercera es la discordia interna. Número 3. Es la discordia interna. Y
cuando hablamos de esta discordia, de esta batalla espiritual, se produce en nosotros. Por eso es una discordia interna. Es una batalla interior. La Biblia nos habla de esto. En primer lugar, vamos a decir, la Biblia nos habla de que somos seres tripartitos. O sea, tenemos tres partes. En 1 Tesalonicenses 5:23, la Biblia nos habla de nuestro ser. Nuestro ser está compuesto de tres partes. Nos habla del espíritu, perdón, es con minúscula, de nuestro espíritu. Nos habla de nuestra alma y nos habla de nuestro cuerpo. Tanto el espíritu como el alma es la parte espiritual, del ser humano. Y el cuerpo viene siendo la parte física o parte material. Primera Tesalonicenses 5:23 nos habla de esto. Primera Tesalonicenses 5:23 nos dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, Dios nos hizo con una parte material, que es el cuerpo, y con una parte espiritual. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano quedó dividido, porque el plan original de Dios es que el espíritu del ser humano mandara o señorease sobre el alma y sobre el cuerpo. Ese era el plan de Dios. Pero cuando el hombre peca, queda en debilidad espiritual, porque Dios retira su Santo Espíritu, Dios retira su aliento de vida sobre él, retira su espíritu y el hombre queda en debilidad. Por eso Pablo cuenta de la discordia interior que hay en nosotros, y eso se halla en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos a partir del 14. Romanos 7, 14 al 25. Vamos a escribirlo allí en la pizarra, hasta la cita. Escribir la cita en la pizarra. Romanos 7, del 14 al 25, nos demuestra la discordia divina que hay en los creyentes. No la hay en los seres, en los incrédulos. En los incrédulos no pasa esto, pero en el creyente sí. Dice Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley, y estaban hablando de la ley de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, está hablando alguien que ha sido salvado por Jesús, su espíritu ha sido vivificado a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar, a ser morada interna en el creyente, él vivifica, la parte espiritual, vivifica el espíritu del ser humano. Y entonces el objetivo es que el espíritu, por eso los creyentes pueden ser o espirituales o carnales. Un creyente espiritual es alguien que es dominado, que manda. El espíritu del creyente manda sobre el alma y sobre la carne. Ahí, cuando la Biblia nos habla de carne, en ocasiones nos habla de este cuerpo. Quiero hacer esta salvedad. Cuando la Biblia nos habla de la carne, de nuestra carne, esa expresión tiene dos connotaciones. Una es soma y otro es sa. Creo que por ahí es así. Sa. Ok. Soma tiene que ver con nuestra carne, la carne de nuestros miembros, esta que podemos tocar. De ahí la palabra somatotipo. Soma tiene que ver con la carne, con nuestro cuerpo. Pero sars, y la Biblia utiliza la misma expresión carne, es una fuerza, es la fuerza interior que nos somete y nos subyuga al pecado. Por eso el creyente está dividido. El espíritu y el alma. El espíritu busca las cosas de Dios, se deleita en las cosas de Dios, pero el cuerpo, esa fuerza, esa carne, SARS, es la fuerza que nos subyuga, que nos somete, que busca las cosas que son de abajo. El adulterio, de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, las hechicerías, toda la obra de la carne viene de aquí. Por eso Pablo decía que lo que él quería hacer no hacía, porque él se encontraba dividido, y ese es uno de los problemas. ¿Cuál es la solución? Cuando usted busca al Señor, cuando usted hace los ejercicios espirituales, usted lee la palabra, usted ora al Señor, usted hace las cosas, alaba a Dios, usted está dándole vida al Espíritu, usted está poniendo el Espíritu por encima de la carne. Cuando viene la tentación, cuando viene el problema para que peques, gana quien más fuerte esté. No importa que haya discordia interna en nosotros, el Señor nos da todos los recursos para poder alcanzar esta victoria en la batalla espiritual interior que se produce en nosotros. Porque tenemos una batalla espiritual externa con demonios, con ángeles caídos, con principados, con potestades, contra el ejército de Satanás, pero también tenemos una batalla interior con nosotros mismos. Podemos ganarla. El Señor nos da los recursos. La oración, la búsqueda de Él, el tiempo con Dios, eso alimenta el espíritu. Así que ahí tenemos es una de las consecuencias del pecado, la discordia interna. En el versículo 21 dice Pablo del capítulo 7, versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior es el ser espiritual. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso un día previsto por el Señor, un día Él nos cambiará, nos transformará. La sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Un día Él nos dará un cuerpo glorificado, transformado, donde no haya pecado, donde no haya esta discordia interna que nos pone en peligro nuestra salvación. Así que esa sería la tercera consecuencia, la discordia interna. Hay una cuarta consecuencia. Del pecado en nosotros, y es la muerte. Y esa la encontramos allí en los versículos que leímos al principio, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Alabado el Señor. Génesis 2. Alabado el Señor. Génesis 2 nos habla de, y sería la cuarta consecuencia, que es la muerte. Cuarta consecuencia del pecado sería la muerte. Y vamos a ver todo eso ahora. Allí en Génesis 2, del 15 al 17, está la clave de todo esto. Alabado el Señor. Fíjense, hermano, que estamos hablando de la dispensación de la inocencia. Cuando hablamos de dispensaciones, la palabra dispensación significa trato de Dios con el ser humano en lo tocante a su responsabilidad y al pecado. Es decir, Dios nos ha exigido lo mismo en todas las épocas, en todos los tiempos de vida del ser humano. Eso es igual que lo que sucede con nosotros. Cuando usted es niño, usted tiene menos responsabilidad. Cuando usted va creciendo y se hace mayor y se casa, aumentan las responsabilidades. Las responsabilidades laborales, familiares. Lo mismo ocurre con el ser humano. Eso es lo que significa la palabra dispensación. Y en la dispensación de la inocencia, donde el ser humano era inocente como un niño, Dios dejó algunas indicaciones, algunas órdenes. Por ejemplo, en Génesis 1:28 les dijo, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, sobre todo lo que está en la tierra, y todo árbol que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Esa fue la orden del Señor. Multiplíquense, dominen la tierra, sojúzguenla. Hasta aquí no hay ni un vestigio de mandato de guardar el sábado. Estamos hablando de esto porque es lo contrario a lo que dicen los sabatistas. Los sabatistas dicen que el sábado era desde el principio. Eso no es cierto, eso no es correcto. Aquí en los mandamientos, aquí no se habla nada de guardar sábado. Solamente el Señor habló de juzgar la tierra, de dominarla, etc. Versículo 15, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre
lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara, lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto en que te he puesto para que lo cuides, lo labres, puedes comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Siempre el ser humano, la bendición del ser humano, la salvación del ser humano, el bienestar del ser humano con relación a Dios siempre ha estado sujeto a la obediencia. El árbol de la ciencia del mal era la orden, estaba prohibido, no se podía tocar. Y la bendición del ser humano, la bendición de Adán y de Eva estaba sujeta a esa obediencia, a la obediencia como es hoy, como es perfectamente hoy. El hombre quebrantó el pacto de vida, el hombre hizo su voluntad contraria a la de Dios, influenciado, tentado por el diablo, y finalmente él cayó en pecado, quebró el pacto de vida, y la muerte comenzó su proceso. Primeramente comenzó la muerte espiritual. La muerte tiene tres procesos. En primer lugar, la muerte espiritual. Después, la muerte física. Y por último, o la tercera etapa de la muerte eterna. Y aquí están las citas para respaldar todo esto. ¿Qué cosa es la muerte espiritual? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no quedaron sin vida en el momento. Así no fue. Porque la palabra muerte significa separación. La muerte no es cesación de vida. La muerte no es una aniquilación total. La muerte no es una destrucción total. La palabra muerte significa separación de Dios. Y comenzó por la muerte espiritual. ¿Cuál es esa muerte espiritual? En Efesios 2:1. Efesios 2:1. Alabado el Señor. Habla de la muerte espiritual. Efesios 2:1. Habla de la muerte espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que muchas personas conocen al Señor en muerte espiritual, que es la separación del ser humano y de Dios. Están separados. Cuando el creyente acepta al Señor como su suficiente Salvador, Él envía su Espíritu. La sangre de Cristo nos justifica, nos purifica de nuestros pecados, nos lava nuestros pecados.